Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo con la actualización jurisprudencial de este viernes 23 de octubre de 2020. Comenzamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, este viernes 23 de octubre del 2020, nos obsequia a través de su página de internet 57 nuevos criterios que tenemos que estudiar. El Pleno no publicó jurisprudencia, pero recuerda, tiene ya un rubro que se llama acuerdos y a través de sus acuerdos emitió el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo en relación con la suscripción de convenios con organismos u organizaciones internacionales. Esto es, si es de tu interés, lo puedes consultar en la página. En cuanto a ejecutorias y controversias, en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, no publicó, pero en las tesis, pues decíamos, la primera sala solamente nos obsequió una jurisprudencia que debemos de tener en consideración. La jurisprudencia es la 46/2020, rubro agravios inoperantes en el recurso de reclamación. Lo son aquellos que pretenden demostrar la importancia y trascendencia de un amparo directo en revisión sin desvirtuar la inexistencia de una cuestión propiamente constitucional. Si has estado en charlas de amparo, hemos dado algunos cursos de inconstitucionalidad de normas, de recursos en el juicio de amparo. Recuerda, las sentencias en amparo directo no son combatibles por regla general 107 octava de la Constitución Federal. Sin embargo, cuando se plantea la inconstitucionalidad de normas o la interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano previsto en un tratado, en ese momento sí procede el recurso de revisión, primer supuesto, y segundo supuesto, siempre y cuando sea de importancia y trascendencia. Quiere decir que tenga una afectación para el orden jurídico nacional y que además toque valores relevantes que afecten en un grado superlativo y que por esa razón la Suprema Corte tenga que voltear a verlos. Entonces, la Corte en su primera sala nos dice, ok, si te desecharon un recurso de revisión, te dijeron que no hay una cuestión propiamente constitucional, esto es, no planteaste que se trataba de una interpretación de normas, de una inconstitucionalidad de normas, de una interpretación directa de la Constitución o de un derecho humano, y además te dijeron que no era importante y trascendente y te limitas a combatir que no es importante y trascendente, entonces eso trae como consecuencia que te declaren inoperante el agravio. Tendrías que combatir primero el determinar que sí estás en presencia de una cuestión propiamente constitucional para que de esta forma se pueda analizar si sí hay una cuestión propiamente constitucional, entonces vas a poder ir a combatir la segunda parte que se trata de que sea un asunto de importancia y trascendencia. Ahora bien, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obsequia 31 nuevos criterios. Calma, varios de ellos tienen que ver con el mismo tema. Pero veamos ahora, por ejemplo, esta jurisprudencia que es la 47/2020 de la segunda sala en décima época. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos cuando la infracción hubiera ocurrido antes del 19 de julio del 2017, sin que se hubiera iniciado el procedimiento de responsabilidad, resulta aplicable para el procedimiento disciplinario la Ley General de Responsabilidades Administrativas, interpretación del artículo 3º transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este es un criterio muy interesante porque trae como consecuencia temas de retroactividad. Dice el artículo, en este caso el 3º transitorio, que si no se ha iniciado el procedimiento, pues entonces, como son cuestiones procesales, se tomará en consideración el nuevo procedimiento. Esto es claro, si no hubo un procedimiento antes del 19 de julio del 2017. Si el procedimiento se inició antes, pues será la ley de responsabilidades de servidores públicos, que era la que regía anteriormente. Esta es una jurisprudencia de la segunda sala, es 47 del 2020.
En la 48 del 2020, segunda sala, resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, es impugnable a través del recurso administrativo de revocación o en sede contencioso administrativa. Este tipo de problemas, pues desde luego, claro, el recurso de revocación es optativo, la contenciosa administrativa, la vía, es un juicio de nulidad ante una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero eso es bien interesante. ¿Y qué pasa si promueves un amparo con inconstitucionalidad de normas en términos del 61.14, tercer párrafo? Interesante para que vinculemos jurisprudencias. Ahora sí, viene un bloque que tiene que ver con temas relacionados con la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que gravan la emisión de gases a la atmósfera y a la emisión de sustancias contaminantes al suelo, subsuelo y agua, a partir de que no cumplen con la vía para la creación de políticas fiscales, tributación ambiental y las buenas prácticas en política de recaudación ambiental por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, al no ser un parámetro normativo de control. Nos declara en esta tesis 38 romano diagonal 2020 que son inoperantes los conceptos de violación. Vamos a ver qué otro rubro nos da sobre el mismo caso. En la 41 romano nos dice que no violan el principio de equidad tributaria respecto a sujetos no residentes en el territorio de dicha entidad federativa. Nos dicen además que no transgreden el artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la tesis 39 romano diagonal 2020. En la 35 romano diagonal 2020 nos establece que no transgreden el principio de legalidad tributaria al remitir a otras fuentes normativas para fijar los valores con los cuales se determinarán las cuotas aplicables. En la tesis 40 romano diagonal 2020 nos dicen que no son inconstitucionales los referidos impuestos ecológicos al no existir correspondencia o identidad absoluta entre los ingresos a recaudar y los gastos a realizar, por lo que no se transgrede el principio de destino al gasto público. En la 34 romano diagonal 2020 nos dice que no invaden la esfera de facultades de los municipios de la citada entidad. En la 37 2020 no contravienen el artículo 13 de la Constitución Federal, dice, porque no son leyes privativas. En la 36 romano diagonal 2020 no violan los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. Nos hace un análisis en la jurisprudencia 51 del 2020, cuáles son los impuestos ecológicos o costos eficientes y cuál es su origen. Vale la pena que la leas con calma. Dice, se prefirió un esquema conocido como de impuestos costos eficientes. No se requiere de daños tan abundantes ni precisos, sino solo de los montos del reconocimiento o internalización razonable o eficiente dentro de los procesos productivos del agente contaminador, de los costos por reparar o paliar el efecto negativo de contaminar, los que inciden en el monto del impuesto ambiental o ecológico, con la intención de constituir un incentivo para que tales procesos contaminen menos, ya que con ello evidentemente se reducirá tanto el tributo como los costos de producción. En la 54 diagonal 2020 sigue hablando de impuestos ecológicos o costos eficientes. Su diseño de cálculo incluye un deber de producción, un deber público de protección ambiental que los distingue de otras contribuciones con fines ambientales o extrafiscales. En la 53-2020, jurisprudencia, sus fines no son meramente recaudatorios. En la 52-2020, aspecto beneficio económico que constituye la manifestación de riqueza agravada en los impuestos ecológicos. En la 55 del 2020, todas estas son jurisprudencias, nos establece cuáles son los parámetros para analizar su apego al principio de proporcionalidad tributaria. En la 23 romano diagonal 2020 deben analizarse las disposiciones constitucionales que prevén facultades en materia impositiva. En la 33 romano diagonal 2020 transgreden el principio de proporcionalidad tributaria. Mira, dentro de todas, aquí sí dice que los artículos 28 a 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que gravan el depósito
o almacenamiento de residuos transgreden el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Cuál es la razón? Porque los residuos son susceptibles de coprocesamiento, esto es, de la integración ambiental, dice, como insumo o a otro proceso productivo distinto. En ese orden de ideas, el solo acto de verter o desechar no implica que el material no sea susceptible de ser coprocesado, valorizado o reutilizado, no solo en el propio proceso productivo. La base del correlativo del impuesto contraviene el principio de justicia tributaria. Como ves, aparentemente no había defensa, sí la hubo, al menos en esta parte. Aún así, en la 26 romano diagonal 2020 no violan el artículo 1110 en relación con el diverso 2103 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la 27 romano 2020 no prevén una sanción ni un permiso para contaminar. En la 25 romano diagonal 2020 no invaden la competencia exclusiva de la Federación. En la jurisprudencia 56 del 2020 dice, impuestos ecológicos o costos eficientes encuentran sustento en el deber de contribuir al gasto público, así como en el derecho al acceso a un ambiente sano y en el principio quien contamina paga, consagrados en los artículos 31 fracción cuarta y cuarta párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la tesis 32 romano 2020 dice, al gravar las fracciones adicionales de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, con la misma cuota que las unidades completas, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Ves? Aquí tienes otro argumento de defensa para poderlo hacer valer si es que contravienes o controviertes estas disposiciones para hacerlo. No establece lineamientos ni condicionantes para la creación de contribuciones o de cargas tributarias en general. En la 31 romano nos dice que no genera doble tributación con la contribución prevista en el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos. En la tesis 29 romano diagonal 2020 dice que respeta el principio de proporcionalidad tributaria, no transgrede el principio de equidad tributaria, nos dice en la jurisprudencia 58 diagonal 2020. En la tesis 23 romano diagonal 2020 dice impuestos ecológicos o costos eficientes, el denominado por remediación ambiental en la extracción de materiales que se regulan en los artículos 8 a 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, invade la competencia exclusiva de la Federación, porque dice que de tal forma la explotación incluye no solo la extracción de las sustancias a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 de la Constitución General, sino también la remoción de los suelos o sustancias iguales a los que componen los terrenos, imponer contribuciones sobre tal remoción. Se trata de una competencia exclusiva de la Federación, esto es, la entidad federativa no tenía que andar regulando. En fin, nos salimos ya de ese tema de impuestos ecológicos. Tenemos en la 22 romano diagonal 2020 espectáculos públicos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El artículo 47 de la ley que regula su celebración en la entidad respecto de los espectáculos taurinos es violatorio del derecho a la libertad de trabajo. ¿Ves? Lo que te he dicho más de un curso. Me llegan y se acercan y me dicen, no, oiga, magistrado, ¿no conoce usted al juez? ¿No conoce usted al magistrado? Le digo, mira, al margen de que los conozca o no, conozco la ley, conozco la norma general y sé cómo se controvierte su inconstitucionalidad. Aquí tenemos ejemplos de abogados que fueron en defensa de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas y obtuvieron en algunos casos la razón. En la 21 romano diagonal 2020, espectáculos públicos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el artículo 47 de la ley que regula su celebración en la entidad respecto a los espectáculos taurinos es violatorio del derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Por qué? Porque dice que si bien es cierto en la propia NEL, en el título tercero, establece en el artículo 41 que este tipo de espectáculos en los que participen equipos profesionales de 3 jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencias en la Ciudad de México actuarán el número de jugadores extranjeros que señale el reglamento de cada asociación. Sin embargo, en el artículo 47
que es el controvertido, no tiene justificación, no hay razón que explique por qué para los deportes se deja la facultad reglamentaria para establecer lo que convenga a los intereses de los dirigentes, organizadores o comisiones correspondientes, y para los espectáculos taurinos se exige que los actuantes extranjeros no puedan rebasar el 50% de los participantes. En consecuencia, te puedes dar cuenta cómo aquí pues imperó la inconstitucionalidad de normas, y la segunda sala llega a determinar su inconstitucionalidad. Vamos ahora a las jurisprudencias de pleno de circuito. Son solamente 3 en el primer circuito. El pleno en materia civil del primer circuito nos dice que la suspensión provisional o definitiva es improcedente contra los efectos y consecuencias de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aun cuando se impugne la constitucionalidad de los preceptos que establecen los requisitos para gozar de la presunción de buena fe en la adquisición y destino ilícito de bienes, puesto que dicha ley no es autoaplicativa, sino que se requiere un acto concreto de aplicación. Muy interesante el criterio del pleno de circuito en materia civil, en el primer circuito. En el tercer circuito, el pleno en materia administrativa, esto es Jalisco, magistrados del Estado de Jalisco, los actos intermedios emitidos por el Congreso local en el procedimiento de elección relativo actualizan de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo y aplican la jurisprudencia 102/2018. Se actualiza la jurisprudencia del 61, fracción séptima de la ley de amparo. Y finalmente el pleno en materia civil del primer circuito, competencia en un juicio mercantil. La factura por sí sola no es eficaz para determinar la concurrencia de voluntades a que se refieren los artículos 1092, 1093 y 1104, fracciones primera y segunda del Código de Comercio, y ante ese supuesto corresponde conocer del asunto al juez del lugar en donde se ubique el domicilio del demandado. Y con eso, pues bueno, nos quedan solamente las tesis del tribunal colegiado. Nos hablan de muchos temas que te invito paulatinamente, te voy poniendo aquí en pantalla. Entra a la página de la Corte y hacerlo. Una bien interesante, que ya la hemos visto en la práctica. Las notificaciones electrónicas en el juicio de amparo surgen sus efectos en la hora en que aparece la constancia generada por la consulta realizada al expediente electrónico. Híjole, bien interesante, así lo dijo la Corte, no, así lo dijo la ley de amparo, pero mucho cuidado porque sí se está generando el problema que muchos se van con la inercia de que las notificaciones surten efectos al día siguiente en el amparo para el quejoso. Resulta que no, que aquí, si es justicia electrónica, surten efectos en el mismo día. ¿Qué va a pasar si se te fue el plazo? Pues plantea la inconstitucionalidad de la ley de amparo, a ver qué nos dicen los tribunales colegiados al respecto. Temas relacionados con medios electrónicos, por ejemplo, en el tercer circuito dice que no está permitido el envío o expedición de constancias certificadas del expediente de amparo por ese conducto. Bueno, pues eso es lo que dicen los compañeros de Jalisco, cuestiones de inimputabilidad, fundamentación y motivación, y más temas que son pues más frecuentes que se puedan dar en la práctica. Acceso a la justicia. La Junta responsable viola ese derecho humano cuando archiva el expediente ante la imposibilidad de emplazar al demandado atribuible a sus propias omisiones y dilaciones. Entonces es bien importante que tengas en consideración. Nosotros ya estudiamos esta jurisprudencia, te invito a que lo hagas, tenemos nuevo material, te invito a que estés siguiendo la página Charlas de Amparo en Facebook, en YouTube Charlas de Amparo, estamos en Twitter, en LinkedIn. Y si tienes dudas profesionales, Telles Espinosa, Consultoría Legal, te ofrezco esta opción en directorgeneral@tellesespinosa.com, me puedes consultar. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo y Telles Espinosa, Consultoría Legal.